Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Shabbat Shalom desde la sinagoga Bet Aderech en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, México. En este día les saluda el rabino Mijael Ávila. Hemos tenido la bendición de leer una porción más y estamos, no sé qué tan conscientes estén, amados, pero a escasas 2 perashot de terminar este ciclo anual de lecturas. Y en esta ocasión hemos leído la perashá titulada Vayelech, correspondiente al libro de Devarim, capítulo 31, verso 1 al capítulo 30. Y posteriormente, Baruch nos hizo el favor de leer lo que vendría a ser la porción correspondiente a la Haftará. En esta ocasión leímos una Haftará especial, no equivalente a la Perashá de Vayelech, sino a lo que se le llamaría Shabbat Shuvah. Shabbat Shuvah. Ahorita voy a hablar un poquito al respecto de ello. En esta porción, en realidad, espero que hayan ustedes prestado atención, amados. Es un capítulo que el Eterno permite que se pase la estafeta de lo que vendría a ser el liderazgo de Moshe a su Talmid Yeshua, y le dice que él se debería de esforzar, ¿verdad? Hazak, ahí le dice, Be'ematz o Amatz, que sería, y además ser fuerte. Todo porque lo que tendría en sus manos sería un trabajo en realidad bastante difícil, muy complicado para poder sobrellevar. Y si ustedes prestaron atención, todavía el Eterno le dice a Moshe que a la postre nuestro pueblo lo dejaría, y que para efecto de que existiera un testimonio, le da a conocer un cántico que se lo transmite al pueblo y que ellos a final de cuentas lo entonarían, y que sería un testimonio para con ellos de que llegarían a abandonar a Kadosh Baruj Hu, y que cuando ya se encontraran en una situación triste, lamentable, ellos se tendrían que preguntar ¿por qué me ha ocurrido todo esto? ¿Verdad? No cabe duda que a lo largo de las Sagradas Escrituras, y particularmente en esta porción, nos damos cuenta que el líder, en este caso Moshe, es un personaje que tiene bajo sus hombros algo muy difícil de llevar, y que a la postre Yeshua también tendría el enorme privilegio, pero también la enorme responsabilidad. Entonces, a partir de esta porción, vemos que casi cae habitualmente esta porción de Vayelech entre lo que vendría a ser el Shabbat correspondiente, o mejor dicho, intermedio entre lo que sería la fiesta de Yom Teruah y la festividad que continúa, que sería la fiesta de Yom Kippur. Y por ello es que este Shabbat se le llamaría el Shabbat Shuvah, que sería el Shabbat de retorno. Nosotros, en nuestro pueblo, leemos a lo largo de todo un año un ciclo de lecturas que lo hemos venido mencionando frecuentemente, pero leemos una porción correspondiente a lo que vendría a ser la Torá, ¿verdad? Los primeros 5 libros de Moshe. Y hace aproximadamente 22 siglos, cuando nuestro pueblo estaba bajo el dominio de un pueblo extranjero, este pueblo le prohíbe a nuestro pueblo que leyera la Torá, que se reuniera para aprender, y por ello es que no le queda más remedio más que ser creativos, y como ya les habían prohibido leer la Torá, entonces, en ausencia de la Torá, es como diseñan otro ciclo semejante a lo que vendría a ser la Perashá Shavua, la porción semanal, que le llaman Haftará, y la Haftará sería la porción equivalente a lo que vendrían a ser los profetas. Pero ¿cuál sería la norma que seguirían ellos para crear este ciclo adicional de Haftarot? Sería porciones que estuvieran hablando exactamente del mismo tema equivalente. ¿Qué quiere decir? Que si la primera perashá se titula Bereshit y estaría hablando de los primeros capítulos del libro de Génesis, entonces en la Haftará encontrarían una porción que también hablara acerca de la creación. Y todas las Haftarot estarían equivalentes en el tema. Esto es, el tema primordial de la perashá sería el que generalmente se abordaría en la Haftará. Pero en esta ocasión es diferente, porque la Haftará no tiene que ver con el tema de la perashá que hemos leído. Si ustedes notaron, el tema que abordó la perashá es la transmisión de lo que sería el liderazgo de Moshe
a Yeshua, y después lo que vendría a ser el cántico de Moshe. Pero la porción que hemos leído del Haftará no comenzó así, sino que si ustedes prestaron atención a la lectura correspondiente a lo que sería el libro de ¿qué? De Osea, en su capítulo 14, y en la versión hebrea es el versículo 2, en la mayoría de traducciones no hebreas correspondería a lo que sería el versículo 1, y dice así lo que leyó Baruch: Shuvá Israel, esto es, vuelve, oh Israel, al eterno tu Elohim, porque por tu pecado, dice ahí, has caído. ¿Y por qué los jajamín pusieron esta porción que no tiene que ver con el tema? Los sabios, básicamente porque era una buena oportunidad que tendría nuestro pueblo el Shabbat previo al día de Yom Kippur para entonces buscar un final arrepentimiento. Y por ello es que el día de hoy no voy a hablarles de la Perashá, sino quisiera yo abordar al Haftará, siendo un tema crucial e importante, porque ahora, el próximo día, miércoles, ¿verdad? Miércoles por la noche, y todo el día jueves, estaremos aquí reunidos, ¿verdad? Nos abstendremos de alimentos, nos abstendremos de relaciones maritales, nos abstendremos de agua, contrario a todos los demás ayunos. En esta ocasión, el agua también se omite, y estaríamos reunidos, convocados, ¿verdad? Con el Ejal abierto, con la Torá a vista de todos, esperanzados a que el Eterno tenga bien en este ciclo que concluyen de festividades, sellarnos para bien, ¿verdad? En el entendido de que lo que hemos enseñado la semana pasada es que en el día de Yom Teruah el Eterno juzga a su pueblo, y posteriormente en el día de Yom Kippur lo que vendría a ser es a sellar ya, sería el veredicto definitivo. Hemos hablado de que las fiestas se pueden vivir en 3 niveles, y por ello es que en esta porción es un tanto diferente el entendimiento que tendrían otras religiones. En este Shabbat de Shabbat Shuvah debemos de provocar la orientación y la predisposición para todo Israel con el objetivo de prepararnos, que sea la antesala para llegar al día de Yom Kippur. En este día se acostumbra muchísimo que la gente asista a las sinagogas con el objetivo de escuchar las disertaciones de los rabinos en todas las sinagogas alrededor del mundo, con el objetivo de que se estimulen a tomar decisiones mejores, conductuales, y de perfeccionar su propia conducta, sus modales, tanto frente al prójimo como frente al Creador, de tal manera que estaríamos entonces preparándonos con el objetivo de que surja esta última posibilidad de arrepentimiento. Dice entonces el libro de Osea, capítulo 14, verso 1, vuelve, oh Israel, oh Eterno, a tu Elohim. Dice, porque por tu iniquidad has caído. Lleven con ustedes palabras de súplica y vuelvan al Eterno y díganle: quita toda iniquidad y acepta el bien, y te ofreceremos la ofrenda de nuestros labios. Dice, no nos librará el asirio, no montaremos en caballos, ni nunca más diremos a las obras de nuestras manos, dioses nuestros, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. La mayoría de religiones que están, o que dicen estar sustentadas en las Sagradas Escrituras, tanto en el llamado Antiguo Testamento, que correctamente sería conocido como el Tanaj, o el Brit Hadashah, la mayoría de religiones siempre se basan ellos en la salvación. Esto es, si lo que yo estoy haciendo me hará ganar la salvación o me hará perder la salvación, y en torno a la salvación tendrían como figura al Mesías, y ese Mesías sería el que determinaría en estricto sentido la salvación o no para las personas. Debemos de entender, amados, que el entendimiento que tenemos aquí en Veda Derech al respecto de ese sentido, no vamos a estar discutiendo ni pensando al respecto de una salvación o no. Creemos en Veda Derech que aquel pacto que hace la persona con Akadosh Baruj Hu, con el Santo Bendito es, y que se obtiene gracias a esa redención de un Mashiach, nos hace entrar a un hogar, a una casa en la cual, a partir de que entramos, entonces tenemos la posibilidad de llevar un comportamiento acorde a la voluntad del Eterno. Y ese comportamiento sería semejante al que tendríamos cada uno de nosotros en lo individual.
¿Qué quiere decir? A nivel familiar, nuestros hijos y la forma en la cual cada uno de nosotros nos desenvolvemos como familia sería muy semejante a lo que sería la vida en el Eterno. El Eterno dice que Él es fiel y por lo tanto Él nunca traicionaría a los que son suyos, ¿verdad? Que aunque su pueblo fuera infiel, dice la Escritura, que Él permanecería de todos modos fiel. Nosotros como padres, por muy malas cosas que hagan nuestros hijos, pudiéramos estar diciendo, ¿ya no eres mi hijo? ¿Podríamos estarlo diciendo? ¿Sería correcto que nosotros, por muy mal que nuestros hijos se condujeran, pudiéramos estar diciendo, ¿ya no eres mi hijo? No. No, sí. Pues lo normal sería que no, aunque hay padres que efectivamente dirían, ya no eres mi hija, ya no eres mi hijo. Pero nuestro Padre, a pesar de que en nosotros se hallada una infidelidad, de todos modos, en nuestro Padre, nos corregiría, inclusive nos llamaría con el objetivo de que no estemos provocando ¿qué? Un mayor mal en medio del pueblo y que se estuviera vituperando el nombre del Eterno. Y por ello es que a lo largo de las Sagradas Escrituras, una y otro hombre y mujer fueron llamados por el Eterno con el objetivo de que no siguieran contaminando en medio del pueblo. Entonces, en esta festividad no estamos nosotros discutiendo al respecto de si vamos a perder o no, o vamos a ganar la salvación, no. Estamos hablando de en un terreno individual en relación con el Eterno, de que invariablemente, y a diferencia de otras religiones, tenemos que hacer un alto en nuestra vida y encontrarnos con el Eterno con el fin de encontrar una teshuvá de nuestra parte y provocar que a través de esa teshuvá el Eterno efectivamente nos perdone. ¿Estamos de acuerdo? El Eterno nos perdone. ¿Qué ocurre? Dice la Escritura que el Eterno nos está pidiendo que volvamos, dice, por causa de la iniquidad. Y esta palabra, la iniquidad, en el hebreo es la palabra abón. Abón, repítenla conmigo. Abón. Y sería semejante al Avon, la marca Avon, porque también sería con V, Avon. Esta palabra Avon la traducen al español como iniquidad, la llegan a traducir como pecado, la llegan a traducir como maldad. Pero no quiero que nos quedemos con la idea de que Avon es pecado, porque la palabra para pecado en el hebreo es la palabra hebrea jatá, jatá, ¿verdad? Repitan conmigo, jatá. ¿De qué nos habla las Sagradas Escrituras al respecto de esta palabra abón? Y aquí quisiera yo primero comentarles lo siguiente. Año con año, casi invariablemente, me llegan preguntas tanto de líderes religiosos como de personas en estas festividades. Y en este año me escribió una persona de Argentina que dice ya tener muchos años en estar leyendo de nuestra página. Y dice que en Argentina hay una persona que viaja de Estados Unidos a enseñarles y que esta persona les enseña allá y que en esta festividad les estaba diciendo que de todas las festividades la deberían de cumplir, pero excepto la de Yom Kippur. Él les decía, todas las festividades las tienen que hacer, pero excepto Yom Kippur. Y entonces esta persona me decía, Rabí, si en la Escritura dice que la fiesta de Yom Kippur es un estatuto perpetuo, esto es olam, esto es que no tiene un tiempo en el cual va a concluir, dice, entonces, ¿a quién le hago caso? A esta persona que viene y enseña a un grupo de líderes y que ellos a su vez nos transmiten este conocimiento, o le hago caso a las Sagradas Escrituras. Y yo le decía lo mismo que hemos comentado aquí, respeto las creencias de otras corrientes religiosas, sin embargo no necesariamente es lo que nosotros compartimos. ¿Por qué? Porque la gente habitualmente cuando habla al respecto de sacrificios, cuando habla al respecto del día del perdón, cuando habla al respecto del sacrificio de Pascua, al enlazarlo directamente con el Mesías dicen, ya no se tienen que cumplir. ¿Por qué? Porque el Mesías los cumplió de una vez y por todas. Y por lo tanto, por cuanto el Mesías, en él se cumplieron todos estos sacrificios, nosotros, su pueblo, ya no deberíamos entonces de vivirlos. La pregunta es, si para aquellos que piensan que ya no deben de celebrar Pesaj, Pascua, ya no deben de celebrar ningún corbán, ninguna ofrenda de sacrificio al Eterno, ¿efectivamente estarán en lo correcto? O aquellos que dicen, tenemos que celebrar todas las festividades excepto Yom Kippur, porque el día de Yom Kippur es el día del perdón, y a través del Mesías nosotros hemos sido perdonados. Quisiera
previo a entrar a la palabra Abón, tratar de que ustedes estuvieran en sincronía con lo que se enseña aquí en Vedat Derech. Para tratar de responder la eterna pregunta de si ya no debemos de celebrar ninguno de los sacrificios porque el Mesías ya vino y entonces ya fue el sacrificado, yo voy a usar una de las porciones que más se emplean para tratar de defender esta postura, y les voy a pedir que vayamos al libro de Hebreos o Judíos, capítulo 7, y en este libro de los judíos o de los Hebraim o Yehudim o judíos, está hablando la persona que, siendo inspirada por el Ruach HaKodesh, transcribió este texto al respecto de cuestiones que son muy profundas. Punto número 1, amados, debemos de entender que este texto está dirigido para personas con un contexto judío, no para personas de ninguna otra religión que están desprovistas de lo que sería la práctica judía. ¿Correcto? Dice el verso 1, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Elohim Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. Asimismo dio a Abraham los diezmos, el maser de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Sin padre, dice, sin madre, sin genealogía, que no tiene principio de días ni fin de días, sino hecho semejante al Hijo del Eterno, permanece sacerdote por siempre. ¿De quién está hablando? De un personaje que tal cual está escrito en el libro de Bereshit, después de que vienen los reyes en pos de quién. ¿A quién se llevaron? A Lot, en este caso al sobrino de Abraham Avinu, se lo llevan y entonces Abraham va en pos de recuperar a los suyos. Lo recupera y cuando regresa se encuentra un personaje de nombre Melquisedec. ¿Qué significa Melquisedec? La etimología sería de Malki, que vendría a aludir a la palabra rey, y Tzedek, que sería rectitud, esto sería el rey de rectitud. Y dice que era rey de un lugar que se llamaba Salem, que esta palabra tiene también su origen en la palabra hebrea Shalom, que vendría a denotar al español la palabra paz, pero como está grabada en una conferencia, va mucho más allá el concepto de paz, porque la palabra shalom está denotando un ambiente, un lugar en el cual está la presencia del Eterno y que conlleva una armonía. De tal manera que dice que cuando aparece este personaje de nombre Melquisedec, lo empieza a asociar con el Mesías. Y lo empieza a asociar porque era un sacerdote cuya genealogía no vendría del linaje que el Eterno había determinado para que les fueran a él sacerdotes. En este caso, los únicos personajes que podrían servirle al Eterno como Kohanim serían aquellos descendientes de la tribu de Leví, pero dentro de la tribu de Leví solamente la familia de Aarón serían los que tendrían la bendición de servir como Kohanim. De tal manera que este personaje que aparece y que no tiene genealogía, como lo dice el libro de Hebreos, y como está sentado en el libro de Bereshit, y no hay más, lo empieza a asociar con Yeshua HaMashiach. Y dice que a él se le dieron los maserot, los diezmos. Ojo, cuando llega este personaje de nombre Melquisedec, todavía no está legislado en la Torah que se debería de dar maser, el diezmo. De tal manera que en el periodo previo a la Torah ya aparece el maser como una obligación, el 10%, entregárselo al servicio del Eterno. Pero ¿qué ocurre? Dice el verso 11, y aquí debemos de prestar mucha atención que la traducción al español no nos ayuda para entender lo que voy a tratar de explicar en esta conferencia. Dice el verso 11, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, dice, porque bajo él recibió el pueblo la Torá, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote, según el orden de Melquisedec, y que no fuese llamado según la orden de Aarón? Otra vez, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Debemos de entender, amados, que si estamos hablando de perfección, amados, ¿ustedes creen que la perfección va a llegar aquí? ¿Llega en esta carne? ¿Llega o no? Dice la Escritura que lo que es perfecto, lo que es inmutable, lo que es eterno, es aquello que no es físico.
Por lo tanto, cuando el Eterno instituye el orden levítico del sacerdocio, ¿quién lo estableció? El Eterno, y no fue Moshe, no fue nuestro pueblo, sino fue el Eterno quien lo establece nunca pensando que eso era lo perfecto, sino pensando que eso era lo simbólico de lo perfecto. Lo perfecto no estaba en este plano, en este Olam Hazé, lo perfecto estaba en los Shamaim, en los cielos. Y aquí solamente el Eterno nos iba a enseñar a partir de cuestiones que aludieran simbólicamente a lo perfecto. ¿Sí estamos de acuerdo? Porque cuando en otras religiones dicen, ya ves cómo no era perfecto, como tratando de determinar que esto, al ser imperfecto, entonces ya no se debería de llevar a cabo sin la consideración de que es el Eterno el que lo establece. ¿Estamos de acuerdo? Entonces el Eterno establece un sacerdocio, y que muy claramente lo dice el libro de Hebreos, dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, amados, nunca la perfección la trajo, ni los sacrificios que se llevaban a cabo en el santo templo, ni el servicio de los levitas, porque lo perfecto no se llevaba a cabo aquí, porque aquí era materia, era algo corruptible, y solamente lo no material es ahí en donde estaría lo perfecto. Sigue diciendo el verso 12, porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Mucha gente dice, ya ves, ya se cambió el sacerdocio. La pregunta es, ¿en dónde se cambió el sacerdocio? ¿Será acaso que cuando Mashiach estuvo aquí, les dijo a todos los levín, quítense y ya no van a servir ustedes y ahora voy a servir yo? No. ¿Y cómo lo podemos ver esto? Bueno, habría que leer el Brit Hadashah, en donde dice que todos los seguidores de nuestro Rabino Yeshua acudían al santo templo a presentar sacrificios. ¿Y quiénes eran los que servían ahí como instrumentos para que esos sacrificios fueran puestos ante el servicio del Eterno? Los levín, seguían estando ellos. El libro de 1 Corintios capítulo 5 dice muy claramente, celebremos entonces la fiesta. ¿Cuál fiesta? La fiesta de Pesaj, ¿verdad? ¿Y cómo se celebra la fiesta de Pesaj? Con sacrificios. ¿Por qué? Porque aquí hay algo bien interesante. Después de que asciende Yeshua Mashiach con el Eterno, transcurren alrededor de 35 años. Y en esos 35 años todavía el Santo Templo estaba en pie. Entonces, todas aquellas personas que leyeron estas cartas no tenían la contradicción de ir a presentar sacrificios o no. ¿Por qué? Porque mientras ellos la estaban leyendo, todavía los sacrificios y el Santo Templo estaba de pie. Y ellos lo que entendían es justamente lo que explica el autor de esta carta, pero que incorrectamente han tratado de tergiversar. Dice ahí el verso, voy a continuar adelante, el verso 26. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados, como ocurría ¿en qué día? En el día de Yom Kippur, que es el único día que se ingresaba al Kodesh HaKedoshim, al lugar santísimo, en el cual el Cohen presentaba sacrificios por sí mismo y por todo el pueblo. Y dice ahí, porque la Torah constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la Torah, al Hijo hecho perfecto para siempre. Aquí la pregunta es si estas palabras que están puestas al español efectivamente coinciden con la versión griega. Esto es, dice, pero la palabra del juramento posterior a la Torah. Les pregunto yo, ¿la Torah existió cuándo? ¿Cuando la entregó Moshe? ¿Desde antes o no? Observen que al español las palabras parecieran encontrar un sentido efectivamente con el objetivo de desacreditar la Torah, así exactamente, el Tanaj. Dice el verso 1 del capítulo 8. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero, escuchen bien esto, está hablando de Rabí Yeshua, es ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Lo vuelvo a leer. Ministro del santuario, está hablando de Yeshua Mashiach, de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. Y dice más adelante, así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote,
habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la Torá. Lo está diciendo de una manera muy clara. Verso 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moshe cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado. ¿En dónde? En el monte. Ahora, imaginémonos que la forma que el Eterno le enseña lo que sería el Mishkan, o el Santo Templo. Imaginémonos que este es el Santo Templo, y este es el Santo Templo que está en los cielos, ¿verdad? Y cuando el Eterno le dice a Moshe, bueno Moshe, tú me vas a hacer algo en semejanza, pero me lo vas a hacer ¿en dónde? En la tierra. Así es que ve cómo es más o menos para que te des una idea y me hagas una réplica. Ojo, yo te voy a decir, aquí me van a servir solamente unos personajes que vienen de la tribu de Leví. Ok. Pero acá, que es el verdadero, ¿podrían poner a la tribu de Leví? ¿Por qué? Porque la tribu de Leví aquí arriba ya no pinta. ¿Estamos de acuerdo? Aquí solamente es nuestro rabino. ¿Quién es? Yehoshua, ¿verdad? Yehoshua. ¿Y qué ocurre? Él no necesita del linaje de Leví, porque lo dice muy claramente el verso 4. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote. ¿Por qué? Porque Rabí Yeshua nunca podría entrar a ministrar, porque aquí solamente ministrarían levitas y la familia de Aarón. Y entonces, aquí todo esto era lo perfecto. La pregunta es, ¿esto que era lo perfecto desde cuándo existió? ¿Desde siempre o no? ¿Desde antes de la Torá? ¿Cuándo fue entregada la Torá? En el año 2448. ¿Esto qué quiere decir? Y vamos a ponerlo aquí. En el año 2448, estamos hablando que de aquí a acá, el Eterno le entrega las Lujot a Moshe, y posteriormente viene Yeshua Mashiach, muchos años después, a morir en el madero. ¿Desde cuándo existió esto perfecto? A partir de que el Eterno le mostró a Moshe cómo era el Santo Templo allá, ¿o no? ¿Desde cuándo? Desde antes de la creación. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en qué se basó justamente la creación del Eterno? En la Torá. ¿Y qué es la Torá? En la palabra del Eterno. La Torá es igual ¿a quién? Es igual a nuestro rabino Yeshua. Él es la palabra del Eterno viviente. ¿Y la Torá desde cuándo se creó? Recientemente lo compartía yo en el Talmud. Desde antes de la creación. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si ya existía desde antes, ¿ustedes creen que existía aquí ya? Porque aquí ya se lo mostró a Moshe. ¿Pero aquí ya existía? Ya. ¿Y aquí existe? ¿Estamos de acuerdo? ¿Y en dónde está el Eterno? ¿En dónde está viviendo? ¿En qué años vive el Eterno? Ok, el Eterno no vive ahorita en el año 5769, ¿verdad? No, el Eterno vive, entonces, este sería el tiempo, hombre, y el Eterno, Akadosh Baruj Hu, estaría ¿en dónde? Fuera. Entonces el hecho de decir, es que aquí se celebraba el día de Yom Kippur, y ahora como ya vino Mashiach, ya no lo debemos de celebrar, pues Mashiach es aquí, es en este tiempo, o ya era antes. ¿Deberíamos nosotros entonces de celebrar Yom Kippur? ¿Por qué? Porque quien lo estableció fue el Eterno. Y dice ahí entonces, el capítulo 10 del mismo libro de Hebreos. Dice, porque la Torá, teniendo la sombra de los bienes venideros. ¿Y a qué se refiere? ¿Cuál sombra? Esto que es lo real, aquí nada más es una sombra, es algo simbólico. Esto es lo que tiene especificado para nosotros de una manera pedagógica el Eterno. Dice ahí, no la imagen misma de las cosas. Nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Pues claro, porque lo único que era perfecto se llevó a cabo arriba y nunca abajo. Y aquí, no importa que estemos viviendo en el año 2448 o en el año 5999, que sería el año previo al Gran Shabbat, aquí ya va a estar el Santo Templo otra vez construido. Esto es,
aquí el Eterno permitió que se construyera el Mishkan. Aquí no había. Después fue destruido un tiempo el Mishkan, pero después volverá otra vez a levantarse el Santo Templo. Entonces yo le explicaba a esta persona de Argentina y le decía, es que la gran problemática que tienen es que piensan que el Eterno vive el día a día igualmente con nosotros. O sea, piensan que hoy en la mañana también es la mañana para el Eterno. Y piensan que al ratito en la noche va a ser la noche también para el Eterno. No, el Eterno vive fuera del tiempo. Entonces, si nosotros consideramos que Rabbi Yeshua fue antes de haber sido creado todo, y Él es la palabra del Eterno, y por medio de la palabra todo fue creado, entonces todo lo que el Eterno dio aquí fue algo pedagógico para nuestra enseñanza, simple y sencillamente. Habiendo entendido esto, amados, quisiera yo avanzar. ¿Cuáles son algunos ejemplos de por qué el Eterno nos dice, vuelve ahora, oh Israel? Y debemos de entender esto, amados. Una y otra vez están escritas las iniquidades de nuestro pueblo, que no deberían de ser, en la mayoría de los casos, muy diferentes a las de nosotros. Rebeldes, altivos, soberbios, mentirosos. Todo lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, una y otra vez dice el Eterno, vuelvan. Porque no se lo dice el Eterno para los que están fuera, sino lo dice para nosotros. ¿Qué ejemplos hay de ello? Dice el libro de Levítico, capítulo 16, verso 21. Y pondrá Aarón sus 2 manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades, en el hebreo abón, todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndole así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado, ¿para qué? Para esto. Entonces, lo maravilloso para cada uno de nosotros es que pasa un ciclo de un año y no puedes seguir postergando el arrepentirte. La mayoría de la gente que está allá afuera, que comete transgresiones para con el Eterno, dice el día de mañana, y el día de mañana me arrepiento, el día de mañana le pido perdón, el día de mañana voy y me arreglo, y el día de mañana, y el día de mañana, y el día de mañana, y nunca llega el día de mañana. Pero para nosotros que somos hijos, invariablemente en este tiempo, nos llega un día puesto por el Eterno. ¿Para qué? Para que pidamos perdón a nuestro prójimo, para que le pidamos perdón a Él. ¿Y por qué? Porque todo esto viene a ser una enseñanza tremenda para todo su pueblo. Así es que quisiera yo nada más, ¿qué iniquidades de forma práctica están en las Sagradas Escrituras? Y me refiero yo a la palabra abón, a diferencia de las que yo había venido mencionando yo con anterioridad. Miren un ejemplo, Génesis capítulo 44, verso 16. Dice, entonces Judá le dijo, ¿qué diremos a mi señor? ¿Qué hablaremos o con qué nos justificaremos? El Eterno ha hallado la maldad de tus siervos, y aquí nosotros somos siervos de mi señor. Nosotros y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. No sé si recuerden este pasaje, pero este pasaje tenía que ver con un episodio cuando Yosef ya estaba encumbrado en Misraim. ¿Y se acuerdan ustedes? Que le mete la copa para hacerlos pasar como unos ladrones, rateros. Amados, si hoy tenemos algún libro que no es nuestro, si hoy tenemos un libro que no es nuestro, y que ya lo debimos de haber regresado, ojo, nos los prestaron y todavía lo tenemos en posesión y no hay problema. Pero si el día de hoy tenemos un libro, tenemos unos aretes, tenemos un lápiz labial, tenemos cualquier cosa que ya debimos de haber regresado, amados, eso es algo que ante los ojos del Eterno dicen, regresen, vuelvan. Yo no sé de todo lo que traen ustedes ahorita puesto, y sería el mismo caso de los entre hermanos que se ponen algo que no es de ellos, y que, como lo veíamos la vez pasada, pensando en que no están haciendo ningún mal, al contrario, son los que peor hacen. ¿Por qué? Porque piensan que son inocentes. Entonces, este ejemplo el que algo que no sea de mi propiedad, todavía lo sigo yo teniendo, esto es algo que el Eterno nos pide que nos arrepintamos. Otro ejemplo, Éxodo 25, dice al respecto de la idolatría, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy el Eterno, tu Elohim, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. En el sentido más práctico, la idolatría tiene que ver en el hecho de quitarle el primer lugar al Eterno. ¿Qué quiere decir? La persona que es idólatra pone en primer lugar al ídolo antes que cualquier cosa. Si tiene un día especial para celebrarlo, ese día no se lo va a perder.
Pero si nosotros estamos poniendo cualquier otra cosa antes que al Eterno, ya bien sea lo que sea, cualquier cosa antes que al Eterno, mejor nos convendría que escucháramos la Haftará de hoy. Vuelven hoy Israel. ¿Quiere el Eterno que le demos el primer lugar? A Él. Otro ejemplo, Levítico 5:1, dice, si alguno pecare por haber sido llamado a testificar, y fuere testigo que vio o supo, y no lo denunciare, él llevará su pecado. Y perdón, pero bueno, ahora sí que estudiando la palabra abón volvió otra vez a aparecer, a semejanza de las veces anterior. Aquí dice muy claramente que cualquier persona que ve una transgresión que está aconteciendo y no lo denuncia, es algo que para el Eterno es mal visto, es una iniquidad. Es una iniquidad. Otro ejemplo, todo lo que hemos leído en el libro de Levítico capítulo 20, en donde hablan al respecto de actos inmorales o incestuosos. ¿Se acuerdan ustedes? Por ejemplo, el verso 17. Si alguno tomara a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez. ¿Se acuerdan ustedes? El tomar a la esposa del padre, esto es a la madrastra. Todos los ejemplos que están ahí también serían ejemplos de situaciones, en el hebreo, la palabra abón. Otro ejemplo, Isaías 13:11. La arrogancia, la soberbia y la altivez, y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, en el hebreo, abón. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Amados, nuevamente, el ser arrogante, soberbio o altivo, son cosas que no deberíamos nosotros tener. Cualquier persona que creyendo que sabe mucho de Torah y se siente más que los demás, es definitivo que está cayendo en esta categoría. Otro ejemplo, Ezequiel 33:6. Pero si el atalaya quiere venir la espada y no tocare la trompeta, esto es, no anunciare en caso de algún riesgo, y el pueblo no se apercibiere, y viene la espada e hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre del mano del atalaya. Cualquier persona que ve que hay algo a nivel comunidad, algo a nivel pueblo, que está haciendo un riesgo y no lo notifica, dice que la sangre se le demandará a las personas. ¿Lo escucharon bien? ¿Lo escucharon? Últimos ejemplos. Menospreciar los mandamientos. Números 15:31. Por cuanto tuvo en poco la palabra del Eterno y menospreció sus mandamientos, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre de ella. Entonces, menospreciar los mandamientos del Eterno es otro causal por el cual el Eterno nos dice, vuelve. Ya por último, amados, quisiera comentarles lo siguiente. ¿Qué nos va a librar, amados, de que caigamos en estos actos de iniquidad? ¿Qué nos va a librar? ¿Qué se imaginan que nos va a librar? La Torah dice, fíjense, el arrepentimiento nos haría encontrar el perdón de parte del Eterno, ¿verdad? Pero ¿qué nos libraría al cometerlo? Dice ahí Malaquías 2:6, la ley de verdad estuvo en su boca, e iniquidad no fue hallada en sus labios. En shalom y en justicia anduvo conmigo, y a muchos hizo apartar de la iniquidad. ¿Pero qué lo hizo? ¿Qué lo provocó? Que la ley, la Torah de verdad estuvo en su boca. Quisiera, amados, tomarme unos cuantos minutos, si me lo permiten, pero quisiera hacerles una pregunta que se las hice el día de ayer, que estábamos en Cábala Shabbat, a mi esposa y a mis hijos, y se las quiero hacer yo el día de hoy. Si a cada uno de nosotros nos preguntaron cuál es el propósito por el cual venimos el día de hoy aquí, y otras ocasiones hemos hecho la misma pregunta y han habido muchas respuestas, ¿ustedes creen que nos pudiéramos poner de acuerdo en el mismo propósito del por cual deberíamos de estar el día de hoy aquí? ¿Sí o no? Ojo, no quiere decir que haya gente que venga con propósitos diferentes, pero en estricto sentido, todos deberíamos de estar alineados a un propósito. Todos deberíamos de estar alineados a un propósito. Le preguntaba yo el día de ayer, y les decía, Elisheva, tú vas a la escuela, ¿no? Ok, ¿tú crees que todos tus compañeros que vayan allá vayan con el mismo propósito? ¿Por qué van? Los compañeros de su escuela, ¿por qué irían a la escuela? ¿Por qué irían? A ver, Yohanan, ¿por qué? ¿Por qué irían a la escuela? Algunos a estudiar, otros a qué? Otros a echar relajo, otros a qué más.
a ver a la novia, otros a qué más, a perder el tiempo, sí, porque no tienen nada más que hacer. ¿Por qué otra cosa irían a la escuela? Para no estar en su casa, para no hacer el quehacer en su casa. Pero si todos conocieran cuál es el propósito de la escuela, ¿ustedes creen que conociendo el propósito y transmitiéndolo de una forma eficaz, no debería de cambiar la actitud de los estudiantes? ¿Cuál es el propósito de la escuela? ¿Cuál es? Ok, aprender, ¿verdad? Tener un conocimiento, ¿verdad? La educación. ¿Cuál es el propósito de los bomberos? Apagar el fuego. Pero ustedes, ¿por qué creen que la gente trabaje de bomberos? ¿Por qué? Porque va a ganar un dinero fijo. ¿Por qué otra cosa pudiera estudiar o estar trabajando alguien de bombero? Por vocación, por gusto, porque desde chiquito veía a los bomberos y les gustaban, ¿verdad? ¿Por qué otra cosa podría alguien trabajar de bombero? ¿Cuál es el propósito de los bomberos? ¿Ustedes creen que es el propósito de los bomberos salvar vidas? A ver, eso fue uno muy interesante. ¿Ustedes creen que el propósito de los bomberos sería salvar vidas? Entonces, a un médico le podríamos llamar bombero. Porque el médico tiene por vocación salvar vidas. ¿Cuál sería el propósito del bombero? Apagar fuegos. Y apagando fuegos estaría como consecuencia teniendo una serie de ventajas la sociedad, pero el objetivo ¿cuál es? Ok, cuando una persona va a la escuela pudiera estar simple y sencillamente noviando, platicando. Ok, pero si esa persona se concentrara en ir y aprender, en estudiar, entonces todo lo demás no lo distraería. ¿Estamos de acuerdo? Yo no sé si cuántos de ustedes que estén el día de hoy aquí, que pasaron por una escuela, ya bien sea cualquiera de los grados, una preparatoria, una universidad, cualquiera de los grados, después de que salieron y se enfrentaron a la realidad de la vida, tuvieron la necesidad de aplicar algo que en su oportunidad les enseñaron, pero que ustedes no prestaron atención. ¿Les pasó o no? Muchas veces cuando son como padres y tienen a sus hijos en la escuela, de repente, oye mamá, pero ¿cómo se hace? Y ya te preguntas de la división, ¿cómo se hace la comprobación de una división, la comprobación de una multiplicación? Y tú puedes decir, ay, que eso sí me lo enseñaron, pero o ya se me olvidó, o no le presté atención, o cuando iba yo a la escuela, en realidad no lo consideré como algo importante. ¿Verdad? O los quebrados, así es. Entonces, ok, ¿cuál es el objetivo, cuál es el propósito de un médico? Ok, sanar salvando las vidas. ¿Correcto? Pero ¿cuál es el propósito de un médico cardiólogo? Ahí ya no nada más está enfocado con sanar y salvar vidas. ¿Su propósito cuál es? El corazón. ¿Sí estamos de acuerdo? Ok, como él es médico, su segundo propósito ahora es salvar vidas, pero el primero ¿cuál es? La atención del corazón. Ok. Si alguien, como en el caso de Rachel ahí, que está estudiando algo de estilista o algo así, o te gusta nada más o ya terminaste o algo así, ¿cuál es el propósito de una persona que estudia para estilista? ¿Buscar el estilo de las personas? Ah, ¿verdad? Ya le cambió, ahora ya nos dimos cuenta que ya sacó una frase diferente. A ver, ¿qué quieres estudiar tú, Nerilla? Ok, ¿y cuál es el propósito de alguien que enseña educación física? ¿Cuál sería? ¿Cuál sería el propósito? Preparar físicamente a la persona. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿No? ¿Qué dice Roe? Bueno, ya le está poniendo preparar físicamente o educar a través del movimiento. Ok, correcto, ok, entonces, ya habiéndonos puesto de acuerdo, ¿cuál sería el propósito de un policía? La seguridad, ¿estamos de acuerdo o no? ¿Sí? Ok, Mijael está estudiando abogacía, derecho. ¿Cuál es el propósito de un abogado? Ok, defender los derechos del individuo, pero como un abogado, ¿sí o no? ¿Qué sería el? De abogado sí, porque si hablamos que es un
Hasta lo que ya iba, la especialidad. Pero ¿cuál es el propósito de un abogado? ¿Cuál sería, Shimeón? Los derechos los salvaguarda la ley. Entonces el abogado es el encargado de hacer, de defender esos derechos ante la ley. Uh-huh. Nos estamos poniendo de acuerdo fácil, ¿no? Sí. ¿Sí o no? Ahora les pregunto yo, ¿cuál es el propósito de venir a la sinagoga? Y alguno pudiera decir, yo voy a socializar, voy a conocer a personas, voy, ¿cómo se llama? Porque mis padres me llevan, voy. A ver, díganme, ¿cuál sería el propósito? Miri dice que para alabar al Eterno. Ok, entonces, si Miri dice que, perdón, nada más es reflexionando. Si Miri dice que para alabar al Eterno, yo pudiera decir, pues igualmente eso lo puedes hacer en tu casa. Entonces no vengas a la sinagoga. Permítanme esto, nada más a modo de reflexión. ¿Para qué vienes, Tikva? Rachel, ¿para qué vienes? Piénsenlo. Johanna, ¿para qué vienes? Miriam, ¿para qué vienes? Piénsenlo, por favor, a ver, dígamelo. Nerilla dice que viene para aprender. Pudiera también hacerlo yéndose a la escuela, a la primaria. No, porque también sería aprender. ¿No? Aprender cosas diferentes. ¿Qué les parece si la ponemos en un curso de arte, Roe, allá en cualquier lugar, pues? A ver, Tigba. Ok, ella viene también para aprender Torah. ¿Qué te parece si le ponemos una computadora, Sharet? Ahí está. Con internet y le ponemos muchísima información de Torah. ¿Te parece bien? Ok. Y ya con eso cubriríamos su propósito. ¿Cuál sería el propósito? Ok, ahorita que le pongamos su computadora y su internet y le vamos a poner para que aprenda Torah. ¿Cuál sería? Miren. Porque le teme al Eterno y esto le agrada. ¿Ese es el propósito de la Keilah? ¿De por qué venimos? Por eso, no, pero ¿cuál es el propósito de que vengas tú a una Keilah? Otra vez, no porque me llame judía, puedo hacerlo, pero en la Torah está escrito que debemos de rendir, es una santa convocación y que tenemos que estar rendidos. Pero entonces tú vienes por deber. ¿Saben que dicen los Jajamim que si nosotros hacemos las cosas por deber al Eterno es el nivel más bajo de poder recibir algo del Eterno? ¿A cuántos de nosotros como padres nos gustaría que nos obedecieran nada más por deber? ¿A cuántos nos gustaría nada más que nos obedecieran por deber? Híjole, Nerilla. Déjamela 15 días. A ver, Johanna, ¿cuál es? Pues nuestra vida debe de ser en comunidad y nuestra alabanza, pues, todos juntos. A ver, ¿alguna otra idea? Dice Johanna que por vivir en comunidad, sí, por favor. No es servir al Eterno. Por servir al Eterno. ¿Algún otro, Mijael? Nosotros como individuos tenemos la razón. Bueno, yo lo he visto de esa forma. Sí. Que nosotros como individuos, Sí. si no cumplimos la voluntad del Eterno, no tenemos razón ni sentido alguno. Entonces ese sería nuestro... ¿Cuál es el propósito? Hacer su voluntad. O sea, ¿tú vienes aquí por hacer su voluntad? Su voluntad es lo que se hace con la Torah. Entonces, si yo te digo 5 cosas que serían la voluntad del Eterno, ¿podrías igualmente hacerlas allá afuera? ¿Estamos de acuerdo o no? Pero en este caso mi crédito es esa comunicación. Por favor. Por amor al Eterno y por cumplir sus ordenanzas. Por amor al Eterno y por cumplir sus ordenanzas. Eso iba a ser. ¿Por qué venimos, amados? ¿Por qué venimos? Si se fijan, no está tan fácil, ¿verdad? Cuando hablábamos de un bombero estaba relativamente sencillo. Hablábamos de un médico y también. Hablábamos de un abogado y también. Hablábamos de la escuela y también. No importa cuáles sean las motivaciones que nos llevaron para ir a la escuela. Pero si todos supiéramos que el propósito de la escuela es transmitir un conocimiento, una educación, una enseñanza, los niños deberían de ir con esa conciencia, aprovechar al máximo porque ese es su propósito. Yo les preguntaba el día de ayer, y ahorita te dejo, Johanan, ¿cuál es el propósito de Disneylandia? El parque de... ¿Estamos de acuerdo o no? Ay, ¿por qué está tan fácil allá? ¿Y por qué no está fácil aquí en la sinagoga? ¿Cuál es, Johanan? Porque el Eterno necesita de nosotros, pero nosotros sí necesitamos de él. Ajá, el Eterno no necesita de nosotros y nosotros sí necesitamos de él. ¿Con cuál de todos estos estarían de acuerdo?
O sea, muchos pudieran decir, estoy de acuerdo con lo que dijo Yohanan, estoy de acuerdo con lo que dijo Johanna, estoy de acuerdo con lo que dijo Miriam, pero ¿acaso todos pudiéramos ponernos de acuerdo en un propósito? Necesidad. ¿Cuál sería el propósito, amados? Rubén, a ver, por favor. Porque es una señal entre el pueblo de Israel y el Eterno, porque nos ordenó guardar Shabbat. Sí. Y venimos con el propósito de hacer la voluntad del Eterno. Correcto. Como muchas de las cosas que hemos dicho aquí, pudiéramos estar parcialmente de acuerdo que ese sería el propósito, y que en estricto sentido, si fuera, como comentaban, el venir porque es un deber, porque es una obligación. Bueno, ya estoy aquí, es mi deber y es mi obligación. Ya estoy. Y de repente se voltea Roé y dice, amados, canten al Eterno. Yo ya estoy cumpliendo con mi obligación, ya estoy aquí. Ya. Alguien por allá dice, porque yo tengo necesidad. Ok, ¿y qué pasa cuando en la semana en realidad no hay una necesidad? Porque tal vez estás bien de salud, tal vez estás bien económicamente, tal vez, y dices, pues como no tengo necesidad, esta ocasión no voy a ir. ¿Por qué más dijeron? Por amor al Eterno. Ok, y si a alguna persona de allá afuera le pudiéramos estar diciendo ahora, tú, ven. ¿Por qué? Porque debes amarle al Eterno. Pero si esa persona que no conoce nada de él pudiera llegar a hacerlo, ¿pudiera o no? No, ¿verdad? O sea, ya estamos dando en el clavo, Sí. Porque es un pacto. Por eso, pero el solo hecho de decir es un pacto es estar aquí por un deber, por una obligación, y ya estamos, ya me presento. Pero entonces, no se, como dice, entonces se contradice usted también. A ver si me contradigo. A veces nos dice, es su obligación venir, ¿no? Sí. Entonces nos está diciendo que no es mi obligación venir cuando yo no quiera venir domingo, ¿o cómo? Sí, ese es el punto, es lo que estamos ahorita discutiendo. Si tú vienes aquí por obligación, o sea, es el caso del médico que hablábamos hace ratito, a ver si me logro explicar. Nosotros tenemos a un bombero que su finalidad es apagar fuegos. Y como consecuencia, ¿qué va a traer? Salvar vidas. Como consecuencia, ¿qué va a traer? Salvar bienes. Entonces, todo lo que han dicho aquí, por eso es que yo estoy diciendo, están bien. Pero, ¿sería acaso eso que está bien el propósito, el verdadero propósito por el cual pudiéramos estar todos aquí? No sé si me explico. O sea, el hecho de que tú digas que es por pacto, o que digas pues por obligación, o que digamos que es por amor, o que digamos, todo eso es correcto. Es correcto. Pero la pregunta es, ¿ese es en realidad el propósito? pero la pregunta es, ¿el propósito? Pues no es el número uno, pero todos. Ok, ¿cuál es el número uno? Esa es la pregunta. ¿Cuál es el número uno? Sí. Yo creo que podrían ser muchos propósitos, no solamente uno, ¿no? Principalmente si ya tenemos la necesidad de él, y después que es un mandamiento y que todo va enlazado y que lo tenemos que hacer con todo el corazón porque se trata de él, ¿no? Ok, dijiste 3. De esos 3, ¿cuál lo pones en primer lugar? Ok, entonces ya puse por amor. ¿Quién estaría de acuerdo? Por deber, por pacto, por amor. ¿Quién estaría de acuerdo en alguno? Yo creía que será como el principio, o sea, la idea principal es como para prepararnos para el Olam Haba, ¿no? Ajá. Porque dice bien que Shabbat es un pedacito del Olam Haba. Sí. Entonces al venir nos estamos preparando. Sí, que sería parte de lo mismo, ¿no? Otro parte. Por favor. Por fe. Conviene el aceptar su palabra. Ajá. Viene una cadena de obediencia, de amor. Yo creo que, como usted dijo en una conferencia, Sí. el deber del Eterno es primero conocerlo. Entonces, si seguimos a la ordenanza de Shabbat, es porque se supone que ya lo conocemos, porque Sí. queremos guardar sus estatutos. Sí, digo, es que todo lo que estamos comentando es parte de. Pero ¿cuál sería el primero en el cual todos nos podríamos poner de acuerdo? Tenemos que guardar Shabbat porque es lo número uno, en el momento que creó toda la creación, y en ese día Él descansó, y dijo, este es el día en el cual es santificado. Por lo tanto, cuando nosotros hacemos el pacto con Él, nos
conocíamos nada, y sabemos que es bien mejor que no sea reunido. Sí. Para lavarle, Sí. y darle todo, Sí. ¿Cuál sería el primero, amados? El único. O mejor dicho, el primero y en el cual todos estaríamos de acuerdo. Por agradecimiento. A ver, aquí le vamos a poner agradecimiento, obediencia. Dijeron allá por necesidad, por fe, por pacto. ¿Cuál más? Por amor. Voy a poner aquí el amor. Bien, dijimos varios, ¿no? ¿Se dan cuenta, amados, cómo es que si nosotros dijéramos todos los varones, vamos a ponernos ahora a partir de hoy a trabajar en el departamento de bomberos? ¿Estaríamos todos puestos de acuerdo cuál es el objetivo? ¿Estamos de acuerdo? Y si hay alguien que está reparando el camión y en ese momento hay un incendio, ¿cuál es la prioridad? Apagar el fuego. Esa es la prioridad. Si fuera un médico y en ese momento una persona está enferma con el riesgo de la vida, sabríamos cuál es la prioridad. Ahora, aquí, ¿cuál sería la prioridad? Guardar el Shabbat. ¿Cuál otro? Rivka, ¿cuál es? ¿Cuál es tu objetivo como profesional en la educación? ¿Cuál es el objetivo que tú tienes? Ok. ¿Y el venir aquí? Venimos por construir, ¿no? Nuestra organización. Sí. Que vamos a poner en práctica de nuestra vida. Ajá. Me imaginaba también así como una clase, ¿no? O sea, ¿Les parece bien que lo pensamos y en la tarde lo conversamos? ¿Podríamos destinar tiempo para meditarlo? ¿Qué pasó, Johan? Yo estoy pensando de acuerdo con Baruch que la prioridad sería preparación para todo. Preparación para el mundo venidero, para tener todas estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana. ¿Tú crees que todos estaríamos de acuerdo contigo? ¿O podríamos estar de acuerdo contigo? Pero esa es mi idea principal, la preparación. Dejo mío Por favor, Shimon. cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. Cumplir su voluntad. La voluntad del Eterno. O sea, más amplio. Yo lo que les pido es que detrás de cada una de estas cosas, ubíquenlo en la medida de que el Eterno nos llamó a nosotros como un pueblo, como una Keilah, como un lugar, como un grupo de personas que se iban a congregar. ¿Correcto? Eso, por favor, ténganlo en mente. Esto es, no podemos estar desprovistos de una comunidad. Ese es el objetivo que tiene el Eterno al habernos tomado como pueblo. Cada una de estas cosas tenemos que ponerlo, obviamente, en que el ejercitamiento de ellas tiene que ser en un sentido que trascienda y que sea el mismo para todos. ¿Estamos de acuerdo, no? Y si de una manera muy sencilla nos podemos poner de acuerdo en muchas de las profesiones, en estricto sentido aquí también tendríamos que poder. Y lo más importante es que el próximo Shabbat que vengamos, en la medida que todos sepamos a qué venimos, Beda Derech puede cambiar. Por favor. Ajá, una búsqueda. A ver, venga, Rue. Servir y agradar al Eterno en comunidad. Servir y agradarlo a Él, ser uno. Es que dense cuenta, amados, que en todos estos pudiéramos estar es lo que viene como consecuencia la mayoría de todos ellos. Estamos como una puerta de esas. Pero ¿por qué? ¿O para qué venimos? Sí. Ok, sí, también. Venimos a que nos escuche el Eterno, ¿no? ¿Qué más? ¿Algo más, Miriam? ¿No? Bien, amados, pues, por favor. Para mí sería ocupar todo esto, todo lo que hemos dicho todos y todo lo que tenemos en el corazón y en la mente, y en el momento que estamos aquí presentes, conjugar todo y ser uno solo. Sí. Sí. O podríamos, detrás de todo esto, como bien comentamos, ¿no? Lo ponemos todo junto y le ponemos una nueva palabra. Y eso ya representaría todo esto. Sí, a ver, Rangel. Pienso que
¿Sí? ¿Sí? Ok. Aquí como está, ¿no? Sí. Bien, reflexionen en esto. El primer mandamiento, como ya lo han aseverado y que correctamente han dicho, sigue siendo eso, lo dijo el Robé muy bien. El primer mandamiento, ¿cuál es? Ok. Pero no es amor nada más, sino es amarlo a Él. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes creen que nos pudiéramos poner de acuerdo ahorita en que venimos aquí con el objetivo de amarle o no? Ese es el objetivo. ¿Cómo voy a conseguirlo? Conociéndole, ¿verdad? Conociendo, haciendo. ¿Creen que pudiéramos estar todos de acuerdo con que venimos aquí con el objetivo de amarle? ¿O no? Y ese es el objetivo. De tal manera que cuando vengamos nosotros y siendo ese el objetivo, vamos a consentirlo como nuestro amado. Y no habría necesidad de decir, vengan a danzar, no salgan, alábenle, conozcan de Él, cántenle a Él. ¿Estaría todo incluido? ¿Qué pasó, Moshe? Que para amarlo tendríamos que empezar a amarnos nosotros, ¿no? Porque, por ejemplo, si yo no me cae bien a alguien, es como si estuviera haciendo gacho al Eterno. Sí, es interesante lo que dice Moshe y es también parte de un porqué. Es interesante que el Eterno no nos tiene a nosotros como individuos nada más, sino nos tiene sobre todo como un pueblo. Y dice Rabbi Yeshua que si nosotros amamos al Eterno, ¿cómo podemos decir que le amamos sin verlo? Cuando a la gente que vemos no las amamos. Pero vuelvo otra vez a clarificar el concepto de Beda Derech de amor. El amor de Beda Derech en el sentido de la Torah no tiene que ver con el sentimiento. Tiene que ver con el respeto, me refiero al prójimo, el no perjudicarlo, el no. Y entonces, nuevamente, ¿cómo se demuestra el amor al prójimo? No es con sentimiento, sino es, no le robes, no le codicies. Yo le decía la vez pasada a la Keilah de México, le decía, si está escrito en la Torah que no debes de codiciar la mujer, ¿ustedes creen que nos deberíamos de preocupar? Les decía yo en México, porque tuvimos la problemática de que las mujeres se empezaron a sentir incómodas y ya querían una mejitzá, una separación entre hombres y mujeres. Y yo les decía a los varones, ¿ustedes creen que nosotros como varones nos deberíamos de preocupar por los varones que están presentes, cualquiera que sea, que volteen a ver a nuestras esposas? Cuando estamos en la fiesta danzando, yo como rabino, en estricto sentido, ¿me debería de estar preocupando porque no haya varones ahí viendo danzar a las mujeres? Y sin embargo sí lo tengo que hacer. ¿Por qué? Porque tal vez esa parte de conocimiento, a algunos no ha llegado. Pero en la medida que llegue a esos algunos, van a entender que no tienen que voltear a codiciar a ver a las mujeres del prójimo. ¿Por qué? Porque el solo hecho de no hacerlo está conllevando una demostración de amor al Eterno. Y es corresponderle al Eterno porque es como primero. Y es corresponderle al Eterno. ¿Estaríamos todos de acuerdo entonces en eso o no? ¿Habría algún otro? Si con todo esto viene como consecuencia, pudiéramos decir estamos en lo correcto. Si como todo lo que viene aquí no viene como consecuencia, tal vez no estamos en lo correcto. Pero está bien claro, amados, si el objetivo por el cual el día de hoy venimos, que conlleva como consecuencia otros, por cuanto yo le amo, yo vengo por obligación. ¿Por qué? Porque a él le gusta. Por cuanto yo le amo es porque yo tengo un pacto con él. Por cuanto yo le amo es porque me vengo a preparar. Por cuanto yo le amo es porque vengo y le obedezco. Porque yo le amo vengo y le agrado. Porque cuanto yo le amo vengo y todo lo que conllevaría. ¿Les parece bien si lo vamos y lo pensamos? ¿Les parece bien? O sea, está bien claro las Sagradas Escrituras. Si yo le preguntara al Eterno, ¿qué es lo que quieres tú de mí? Él dice muy claramente, ámame con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y como lo he resumido en otras ocasiones, ámame con todo tu corazón. ¿Qué implica? Conóceme. El amar al Eterno con el corazón implica conocerlo. Ámame con toda tu alma. ¿Qué implica? Todo lo que tú tienes. Todo lo que tú tienes. O sea, tus bienes y todo tu conocimiento, tu tiempo, todo lo que tú eres, alma.
Ámame con toda tu mente, ¿qué es? Y ahora ya la parte de la aplicación de ese conocimiento a través del intelecto. Y por último, las fuerzas es ya llevarlo a la práctica. Bien, vamos a despedir a la Torah. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales, YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.